Antes que nada, hola desde Berlín. ¿Por qué hemos vuelto a hacer otro vídeo sobre el TikTok Tortilla Hack? Bueno, en primer lugar, por los resultados de vuestros votos en la encuesta que publicamos la semana pasada, en la sección de comunidad del canal. Y en segundo lugar, nos sigue pareciendo una alternativa muy práctica y divertida para preparar platos saludables y rápidos de una manera fácil. Además, estamos repletos de ideas que queríamos compartir contigo. Así que aquí estamos de nuevo con el TikTok Wrap Hack, como le llaman algunos. Haremos tal cual hicimos en la primera versión, te propondremos 3 recetas saladitas y al final una dulce para los más golosos. Antes de comenzar con el vídeo, queríamos agradecer tu participación en la encuesta porque nos ayudas muchísimo. Vamos a empezar con una receta vegetariana de queso de cabra, aunque puedes utilizar feta, te va a quedar riquísimo igualmente, espinacas rehogadas con ajitos y piñones y frutas del bosque. Lo primero que hacemos es picar un manojo de cebollino. Es mejor dejar preparados los ingredientes antes de ponernos a ensamblar la tortilla, porque hay alimentos que pueden reblandecerla si permanecen mucho tiempo sobre ella. Y eso no queremos que suceda. Ahora pasamos a rehogar las espinacas. En una sartén calentamos un poquito de aceite de oliva y salteamos un ajito picado. Cuando empiece a emanar su aroma, añadimos los piñones y le damos a todo un par de vueltas. Enseguida lo tenemos hecho. Y a este punto, cuando estén dorándose, agregamos un puñado generoso de espinacas y las rehogamos durante apenas un minutito. A nosotros no nos gustan demasiado hechas, además se quedan en nada. Y ahora ya podemos ensamblar nuestra tortilla. Si has visto en nuestro primer vídeo sobre el Tortilla Hack, ya sabes cómo funciona esto. En caso contrario, te invitamos a verlo. Tanto aquí arriba como en la descripción del vídeo, te dejamos el link a la primera versión que hicimos hace unas semanas del Tortilla Hack, donde puedes encontrar más ideas. El primer cuadrante va a estar destinado al queso. Nosotros utilizamos feta desmigado. En el segundo colocamos las espinacas. En el tercero un puñadito de frutas del bosque deshidratadas, sin azúcares añadidos. Puedes utilizarlas frescas si lo prefieres. Y finalmente en el cuarto colocamos el cebollino picado. Doblamos cuadrante sobre cuadrante hasta que nos quede un triángulo cerrado y a la sartén vuelta y vuelta. Este está delicioso y súper jugoso, pero no ha sido ni mi favorito ni el de Nils. Nils es claramente más de salado, mientras que yo a estas alturas aún no lo tengo muy claro. Cuéntanos porfa en los comentarios si eres una persona de dulce o de salado. Te recordamos que para suscribirte al canal solo tienes que hacer clic en el botoncito con la palabra suscribirse, que está justo aquí abajo a la derecha. Seguimos con una versión griega. Preparamos un gyros de pollo muy sencillito, pero que está riquísimo. En un bol introducimos yogur, el de tu preferencia, zumo de limón, sal y orégano y batimos bien hasta que nos quede una crema suave. Y dejamos aparte. A continuación, en una bolsita de silicona hermética o en un recipiente que se pueda cerrar, introducimos tiras o trocitos de pollo para cubrirlos con la salsa que tenemos preparada. Mezclamos bien y lo dejamos en el frigo durante una media hora. También puedes dejarlo listo la noche anterior y así te quitas trabajo en el momento de comer. Si eres vegetariano o vegano, puedes hacer exactamente lo mismo con tofu o tempeh. Seguro que sabes cómo prepararlo. Ahora
el tzatziki, porque ¿qué es una receta griega sin tzatziki? Comenzamos con el pepino. Lo pelamos, le retiramos las semillas y la parte que contiene más agua y lo rallamos en el bol. Nosotros tenemos un restaurante griego aquí al lado de casa y en circunstancias normales, cuando se podía, íbamos cada 2 semanas, diría yo. A los alemanes les encanta la comida griega y hay muchísimos restaurantes de familias griegas. Después, y esto es muy importante, con la ayuda de un trapo de cocina, lo secamos bien y lo volvemos a introducir en el bol. Picamos un poquito de eneldo y lo echamos junto al pepino. Poco a poco vamos mejorando con el cuchillo. Bien, añadimos ajo picado, yogur, un buen pellizco de sal, aceite de oliva virgen extra y pimienta recién molida. Batimos bien y ya solo nos queda cortar unas láminas de cebollita roja, de tomate y partir unas aceitunas kalamata. Nos queda un último paso antes de ensamblar nuestra tortilla: asar el pollo. En una sartén con aceite de oliva, lo pasamos durante unos 5 minutos por cada lado, a fuego medio alto, hasta que se dore bien. Y listo. En el primer cuadrante distribuimos por toda la superficie una buena capa de tzatziki. Estas tortillas son 100% de trigo integral. A continuación colocamos el pollo, seguido de la cebolla con las olivitas. Y terminamos con las rodajas de tomate. Doblamos y a la sartén tal cual hemos hecho antes. Como ya comentamos en el vídeo anterior, si tienes una plancha de cocina con prensa, mucho mejor que utilizar la sartén. Y este, a pesar de que se nos ha destartalado un pelín, es mi favorito. Aunque tengo que decirte que está muy pero que muy reñido con el último. De hecho, me lo voy a comer ahora mismo. La verdad es que esta la podríamos haber dejado un pelín más en la sartén. Cena sana y rica al 100%. Gorgonzola con nueces, rúcula y salsa de yogur a la lima. Este es muy rapidito de preparar. Vamos a picar un puñado de nueces, a cortar unas láminas de ajo tierno y a preparar una salsa de lima mega fácil. Esta salsa ya la hemos hecho varias veces en vídeos anteriores porque está muy rica y es muy sencilla de preparar. En un bol mediano introducimos yogur, el zumo de media lima, sal y aceite de oliva. Batimos bien y listo. A ensamblar. En el primer cuadrante colocamos un poquito de gorgonzola. No te pases porque los quesos azules, como ya sabes, son muy fuertes y además muy grasos. Con poquita cantidad es suficiente. Continuamos con un puñado de rúcula en el segundo cuadrante y la rociamos con un par de cucharadas de nuestra salsa de lima. Disponemos las nueces en el tercero y para terminar el ajito tierno. Este ha sido el favorito de Nils. Además de que en su opinión la combinación de sabores es espectacular, le recuerda a una pizzería muy chiquitina de aquí de Berlín a la que solíamos ir muy a menudo y donde se pedía una pizza con una combinación de ingredientes muy similar.
Si visitas Berlín, cuando se pueda, claro, te recomendamos que te pases por allí. Se llama Pomodorino. Y para terminar, mi otra favorita: naranja sanguina, mascarpone, pistachos y chocolate negro. Uf. Lo primero es laminar una naranja sanguina, picar unos pistachos y dejamos aparte. Ahora en una sartén calentamos un chorrito de aceite de oliva y asamos la naranja, espolvoreándola con un poquito de azúcar de coco, integral de caña, como más te guste. Estas sanguinas están ricas, pero estamos acostumbrados a las de Bora Riu, que tienen un jugo, un color y un sabor sensacional. Ahora mismo no nos quedan y, ¿qué te puedo decir? No tiene color, en sentido literal y figurado. Y por último, fundimos chocolate negro con un chorrito de whisky. Yo lo he hecho con brandy, como hice en la receta dulce del vídeo anterior, porque Neil solo tiene una marca de whisky y dice que es demasiado buena para cocinar. Pero para estos ingredientes me gusta más el sabor del whisky. Ensamblamos untando mascarpone en el primer cuadrante, seguimos con las sanguinas, volvemos atrás y añadimos unas virutitas de choco negro, otra de mascarpone y terminamos con el choco negro al whisky. My, ¿cómo está esto? Doblamos y a la sartén. No hagas igual que yo y acuérdate de incluir los pistachos sobre el choco. ¡Qué despiste! Acuérdate porfa de contarnos en los comentarios si eres más de dulce o de salado. Y eso es todo, que pases un día muy bonito y nos vemos en 2 semanitas. Clic, clic.